Has llegado al lugar correcto. Pasa, toma una bebida y no olvides cerrar la puerta. Hoy les traigo el caso de Brenda Ann Spencer, una joven de 16 años que perpetró el primer ataque hacia una escuela en Estados Unidos, o por lo menos el primer ataque documentado en Estados Unidos. ¿Te interesa? Pues la historia comienza así. Brenda Spencer nació el 3 de abril de 1962 en una familia acomodada y creció en un barrio de clase media. Dot, su madre, y Wallace, su padre, sostienen que de pequeña era una chica muy alegre, que le encantaba jugar con animales, los deportes y la fotografía. Todo iba bien, hasta que de repente sus padres deciden divorciarse. Cuando ella tenía 9 años, ocurre la ruptura familiar, cosa que marcó definitivamente a la pequeña Brenda. Después de la separación, Brenda se queda al cuidado de su padre. Su madre es la que se va del hogar. Se queda junto con sus 2 hermanos, pero por azares del destino, sus hermanos se regresan con su mamá y ella es la que se queda a vivir con su papá. Cosa que no era nada sano para Brenda, pues su papá era un alcohólico. En la casa se podía ver botellas de vino por todos lados y aparte, el padre era un asiduo cazador, cosa que tendrá mucho que ver en lo siguiente. Brenda comienza a crecer y los compañeros de clase siempre la tachan como una chica tímida, alejada e inestable. Se dice que Brenda no estaba cómoda con su aspecto. No le gustaba su cabello, no le gustaban sus gafas, no le gustaban sus pecas, que eran demasiadas. Ella no tenía ninguna afición más que presumir la colección de armas que tenía su padre. Esta actitud la llega a juntarse con malas amistades. Tenía noviecillos de repente y empezó a consumir drogas y tener problemas con la policía. Y sus amigos o sus conocidos la comenzaron a llamar como marimacho. No tenía ninguna amiga y siempre le gustaba vestir de una forma muy masculina. Una niña del barrio, después de los hechos a la que fue entrevistada, comentó que Brenda le había dicho que le gustaría volarle la cabeza a un policía. En 1978, su rebeldía se hizo latente, alcanzando grados extremos. Ya no ponía atención en la escuela, se dormía, no le gustaba ir, faltaba clases y tuvo un enfrentamiento con la policía por disparar contra las ventanas de la primaria Cleveland con una pistola de aire comprimido. Esto, según ella, para matar aves que pasaban. Y dicen que cuando entraron al patio de su casa, este patio estaba completamente lleno de cadáveres de pájaros de todos los tamaños y de todas las especies. Esta actitud la llevó a los servicios sociales de Estados Unidos, donde la canalizaron con un psiquiatra y la cambiaron de escuela. El psiquiatra inmediatamente llamó a los padres de Brenda para decirles que ella pensaba mucho en el suicidio, que tenía ideas muy raras y que estaba muy dañada. Pero Wallace hizo caso omiso de esta advertencia y decidió no prestarle atención, y su madre no pudo hacer nada ya que el padre era el que tenía la custodia total de Brenda. Para Navidad, su estado de ánimo estaba completamente por los suelos y ella en esa ocasión había pedido de regalo a su padre un radio. Y cuando bajó y abrió su regalo, lo que encontró fue un rifle semiautomático con mira telescópica y 500 proyectiles. Debido a la mala relación que tenía con su papá, Brenda tomó esto como una invitación al suicidio, como que su padre se lo había regalado para que finalmente ella se suicidara, ya que ella había tenido algunos intentos de suicidio antes y no lo había conseguido. Entonces ella pensó que su padre por fin le había dado este regalo para que cumpliera con su deseo, pero ella no lo iba a hacer. De hecho, ella le confesó a algunos amigos que ella haría algo para salir en la televisión.
El 29 de enero de 1979, Wallace, su padre, se despertó, se duchó, desayunó y se fue al trabajo como todos los días. Pero ese día Brenda decidió que tampoco iría a la escuela. Entonces Brenda se asomó por la ventana y vio a la primaria Cleveland al otro lado de la calle. El director estaba abriendo las puertas para que todos los chicos entraran a clases. Y entonces Brenda tuvo una idea. Se agachó, sacó de abajo de su cama su rifle cargado y apuntó hacia los estudiantes que se congregaban fuera de la escuela. Al escuchar el ruido, los chicos empezaron a voltear pensando que era algún tipo de petardo, pero pues no era día festivo. Entonces, uno de ellos comenzó a gritar. Había sido alcanzado por uno de los proyectiles del rifle de Brenda. El director cubrió con su cuerpo al chico, ocasionando que las balas se proyectaran directamente con su cuerpo. Inmediatamente llegó la policía y empezó a averiguar de dónde habían venido los disparos. Con un camión de la basura bloquearon la entrada de la escuela para así impedir que la persona que estaba atacando siguiera. Al llegar los periodistas, uno en especial del diario San Diego Tribune, tomó la agenda telefónica de todo alrededor y comenzó a llamar a todas las casas para saber si alguien sabía de dónde estaban saliendo los disparos. Y así, casualmente, habló a la casa de Brenda. Cuando ésta le respondió, él le preguntó que si de casualidad sabía de dónde estaban ocurriendo los disparos, de dónde salían. Y ella le dijo, estás hablando con la tiradora. El periodista le preguntó, ¿por qué lo estás haciendo? Y ella le contestó, no sé, porque sí, no me gustan los lunes. Y esto le da un poco de vida al lunes. ¿A ti te gustan los lunes? En fin, tengo que colgar y quiero disparar alguno más. Esto es demasiado divertido para rendirse. El abogado Michael McLean confirmó después que Brenda tenía un cuaderno donde había hecho diferentes poemas con respecto al odio que tenía o que sentía por los policías o hacia los policías. Brenda formó una barricada dentro de su casa y estuvo 6 horas intercambiando tiros con la unidad de SWAT. De pronto, los disparos cesaron. La adolescente dejó su arma y salió por la puerta delantera de su casa. Y ahí es cuando las cámaras de televisión logran captar a la menuda figura de la chica con su cabello suelto, unas gafas de aviador. Mike Hendrickson, el oficial al mando, se lanza contra ella y la inmoviliza. Brenda ya iba desarmada. En esa ocasión Brenda dijo que ella antes del ataque había consumido alcohol y drogas, pero en el examen toxicológico que se le hizo todo salió negativo. 2 hombres murieron ese día, el director, el conserje, 8 niños resultaron heridos y un policía también. Durante el juicio presentaron pruebas de que tenía daño en el lóbulo temporal que le había ocasionado una caída de la bicicleta cuando era niña y que esto le había dañado un poquito el cerebro y le hacía perder el control o enfadarse muy fácil. La joven escapó a la pena de muerte por muy poco. En octubre de 1980, la joven se declaró culpable de 2 asesinatos en primer grado, 8 asaltos con arma mortal y un asalto a un oficial de policía. Brenda se enfrentó a 25 años de prisión y cadena perpetua por las 2 muertes, más 7 años por el asalto al policía y 6 años por cada asalto con arma mortal. No obstante, las sentencias las cumpliría de forma simultánea y podría acceder a la petición de libertad condicional después de 16 años. En 1993, Brenda, de 31 años, solicitó la primera audiencia para su libertad condicional, argumentando, entre muchas cosas,
que durante el juicio no estaba consciente de que estaba siendo sentenciada, pero en esa ocasión le fue negada. En 2001 volvió a solicitar audiencia y esta vez lo que no le ayudó, entre otras cosas, fue un incidente que tuvo con otra presa que fue su pareja en algún momento, y cuando esta fue puesta en libertad, Brenda se tatuó en el pecho las palabras orgullo y coraje. Esto para el juez significó que Brenda no estaba capacitada para volver a integrarse a la sociedad, ya que no era capaz de lidiar con el estrés y la presión y todo este tipo de circunstancias. También cabe destacar que después Brenda acusó a su padre de, entre varias cosas, de abuso tanto físico, mental y sexual, pero estas pruebas fueron desestimadas porque esto lo dijo hasta muchos años después. En la actualidad, Brenda todavía se encuentra recluida en la penitenciaría esperando nueva audiencia para solicitar de nuevo su libertad condicional. Algunos datos curiosos sobre este caso fue que, por ejemplo, la banda irlandesa The Boomtown Rats compuso la canción I Don't Like the Mondays, inspirada en el caso, o específicamente para este caso, y obviamente esta canción fue prohibida en Estados Unidos, no podía ser tocada, pero en Gran Bretaña estuvo en el primer lugar de popularidad por 4 semanas. Es curioso que este tipo de casos de repente logran la inspiración de este tipo de cuestiones, como la banda Foster the People lo hizo muchísimos años después, inspirada en otro tiroteo también de una escuela en Estados Unidos, pero ahí hay como que ellos después negaron esta situación, pero ese es otro caso. O también como de repente casos así adquieran algún nivel de fanáticos o seguidores o todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, los fan arts que se le hacen a Brenda o que se le hicieron en su momento a Brenda también, y que muchos creían que era una chica linda, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones que de repente surgen alrededor de este tipo de casos. Y este ha sido el caso de Brenda Ann Spencer, la chica que protagonizó el primer ataque hacia una escuela en los Estados Unidos. Nos vemos desde algún lugar en el tiempo.